Buenas tardes, doctora. Bueno, vamos a hablar sobre Digna Ochoa versus México. Para empezar, ¿quién era Digna Ochoa? Digna Ochoa era una abogada, activista y defensora de los derechos humanos. Fue uno de los casos más emblemáticos e indignantes que le pudo haber pasado, ¿no? ¿Qué defendía Digna Ochoa? Durante varios años ella trabajó en casos en los funcionarios públicos, miembros de la Procuraduría General y las Fuerzas Armadas que estaba involucrado en graves violaciones y en derechos humanos. Luchaba para que se descubriera a los autores de las violaciones y se presionara a las autoridades correspondientes para colocarlo en manos de la justicia. ¿Ya? Digna Ochoa, como dijimos, era una abogada activista. El año 1945 empezó a sufrir amenazas constantemente, no solo ella, sino que también sus compañeros de derechos humanos. Las amenazas que ella sufría eran consecuencias de su trabajo, que así hacía la labor de defensora de los derechos humanos en México. En agosto del año 1999 fue víctima de secuestro. Aquel entonces ella empezó a ser víctima de los secuestros, la cual sufrió y fue amarrada, torturada, drogada e interrogada. Desde entonces ella puso una denuncia solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. También pidió las medidas de protección provisional ante la Corte IDH. ¿Ya? Luego pasaron 2 semanas. ¿Ya? 2 semanas. ¿Qué pasó con Digna Ochoa? Desde aquel entonces fue encontrada muerta en su despacho el 19 de octubre del 2001. ¿Ya? Tenía 2 tiros aproximadamente, uno en la cabeza, uno en la pierna y un tercero que estaba en uno de los sillones de la oficina. ¿Ya? De la oficina. Después del asesinato de ella, del encuentro, ¿cuáles instituciones fueron las primeras en manifestarse? Una de las primeras fue la Comisión de los Derechos Humanos. En los derechos humanos del Distrito Federal. Preocupados por los hechos acontecidos, como ya habíamos dicho, la SIC y la Corte de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Estaban buscando garantizar la vida de ella, la integridad personal de Digna Ochoa y Plácido y a otros grupos del Centro de Derechos Humanos. ¿Ya? Durante esta investigación, que duró aproximadamente 10 años, ya hubo bastantes irregularidades en la etapa investigativa. Hubo distintas hipótesis, indagaciones, se decía una cosa y la otra. En un momento se dijo que ella se había suicidado y se descartó continuar con el caso. Luego, después de mucho tiempo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dio por concluido el caso. ¿Ya? Dio por concluido el caso de Digna Ochoa. De Digna Ochoa.
Entonces, dentro de todo esto, no se cumplió con la debida diligencia, no se cumplió con la investigación porque estuvo muy lenta, hubo la falta de resguardo del lugar de los hechos, incompleta estuvo la descripción de los hechos y heridos, no hubo el resguardo de seguridad a los testigos, ¿ya? El 25 de noviembre, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue sentenciada declarando la responsabilidad internacional de México. Dentro de todo esto acontecido, hubieron violaciones. ¿A qué hubo violación? Hubo violación a las garantías judiciales y protección judicial. También, no solo eso, hubo violación a las garantías y a la protección judicial. ¿Ya? Hubo violación a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Ley 348. Hubo violación al derecho de la integridad de la mujer. Hubo violación del derecho a la protección de la honra y la dignidad. ¿Ya? La Ley 348 dice que hubo violencia contra la mujer y no se garantizó su derecho, ¿ya? Como también se violaron las garantías constitucionales, como lo dice el artículo 115 y 116 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Vamos a ver qué dice. El artículo 115 dice que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza y debe de garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilataciones. El artículo 116 dice: se garantiza la presunción de inocencia. Se debió garantizar eso ante ella. Durante el proceso, en caso de dudas sobre la norma aplicable, regirá la más favorable imputado y procesado. Eso dice el artículo 115 y 116, ¿no? Dentro de eso, 115 y 116. ¿Cuáles fueron las medidas de reparación por la Corte IDH? Las medidas que se hicieron fue de promover y continuar con las investigaciones para determinar la muerte y sancionar al responsable. Otra de las medidas que fue diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de los derechos y los defensores de derechos humanos para que esto no vuelva a ocurrir, este hecho lamentable, ¿no? Dina Ochoa fue una mujer valiente, luchadora, que velaba no solo por sus derechos, sino que ella también velaba por los derechos mexicanos. Era una persona que no tenía miedo a la libre expresión. ¿Qué pasó? Vulneraron sus derechos.